Continuamos con algunos conceptos también relacionados con inflamación e infección, y otro concepto es el concepto de sepsis. Esto se define como la invasión del organismo por microorganismos patógenos o potencialmente patogénicos o subproductos o toxinas que provocan un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. La sepsis es una enfermedad grave. Esto ocurre cuando el cuerpo tiene una abrumadora respuesta inmunitaria a una infección bacteriana. La sepsis ocurre cuando las sustancias químicas liberadas en el torrente sanguíneo para combatir una infección desencadenan una inflamación en todo el cuerpo. En consecuencia, pueden ocurrir cambios que dañen varios sistemas. Cuando esto se produce, los órganos dejan de funcionar correctamente, lo que puede causar la muerte de la persona. Los síntomas incluyen fiebre, dificultad respiratoria, taquipnea, hipotensión arterial, taquicardia y alteración del sensorio. ¿Qué tenemos que tener en cuenta o definimos como criterios de sepsis? Bueno, hay varias formas de definirlo, pero tenemos las variables generales, que pueden ser la fiebre con una temperatura de mayor a 38 grados, o la disminución de la temperatura central menor a 36, ya como una respuesta disminuida y alejada del cuadro inicial. Los pacientes generalmente pueden estar taquicárdicos. También aumento de la frecuencia respiratoria con taquipnea. Hay alteración del estado de conciencia. Y puede haber también una respuesta aumentada a nivel general que provoque una hiperglucemia de más de 120 miligramos. Esto también se puede observar en diabéticos, que está el aumento de la glucemia en valores mayores a esto que mencionaba. Como les decía, la protección arterial, cuando ya la respuesta del organismo no es suficiente, ya los métodos de compensación no logran llevar la hemostasis adecuada, entonces se puede provocar una hipotensión arterial y disminución del gasto cardíaco. También podemos observar como respuesta a la sepsis la disfunción orgánica, como una disminución del oxígeno arterial, oliguria, es decir, una disminución de la función renal, un aumento de la creatinina, alteración en la coagulación por la disfunción hepática. En el caso del abdomen, una disminución del tránsito intestinal como hilio paralítico o adinámico, disminución de las plaquetas, y también con esta afección hepática un aumento de la bilirrubina y de las enzimas hepáticas. Y como respuesta a la sepsis, la alteración a nivel de la llegada de oxígeno a los tejidos, un aumento del ácido láctico, disminución del llenado capilar y una piel de color pálido marmorado. Si este cuadro que habíamos mencionado de sepsis ya comienza la respuesta anormal de los órganos, esto va a disminuir su función a nivel pulmonar, a nivel cardíaco, a nivel renal, a nivel hepático, lo que se produce es un cuadro de sepsis severa. Esto de persistir y no ser tratado es probable que lleve a la muerte del paciente. Si este cuadro de sepsis le sumamos un cuadro de hipotensión sostenida, aumento del ácido láctico, es decir, una disminución de la perfusión tisular, que esto es diagnóstico de shock, estamos hablando entonces de que esta sepsis se ha transformado en una forma de sepsis que lleva al shock séptico. ¿Cuál sería la progresión de estos síntomas que uno va observando en estos cuadros?
Una vez que se ha instalado la infección y esta provoca alteración a nivel de, ya sea de los síntomas, signos y la perfusión tisular, hablamos de que se hace el diagnóstico de sepsis con las variables que le había mencionado recientemente. Uno intenta hacer una resuscitación inicial con fluidos, con antibióticos, con drogas vasoactivas. Intenta hacer el diagnóstico del foco de la infección y hacer el tratamiento de la infección, ya sea general o también a través del tratamiento de evacuar la noxa, y hacer un tratamiento de soporte para el cuadro de respuesta inflamatoria. Este síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, que lo pueden encontrar como SRIS en castellano o SIRS con siglas en inglés, es una reacción inflamatoria anormal y generalizada que afecta a órganos a distancia de la zona afectada inicialmente. Se considera que un paciente tiene este síndrome de respuesta inflamatoria sistémica cuando al menos presenta dos de los siguientes: una temperatura corporal mayor de 38 o una hipotermia menor a 36, una frecuencia cardíaca mayor a 90 latidos por minuto con taquicardia, un aumento de la frecuencia respiratoria de más de 20 o una presión de dióxido de carbono menor a 32 milímetros de mercurio. Esto es, el paciente hiperventila, aumenta su frecuencia, entonces disminuye la presión de dióxido de carbono por el lavado que se produce a nivel ventilatorio, un recuento leucocitario de más de 12.000 células o más de un 10% de formas inmaduras en sangre periférica. Para esta respuesta inflamatoria sistémica existen mediadores, que son sustancias químicas que se producen localmente por la acción del estímulo inflamatorio y se derivan de la acción de estos estímulos sobre el plasma y las células y son los responsables de los cambios vasculares de la inflamación. Existen una serie de mediadores, como son las aminas vasoactivas, en las cuales tenemos la histamina y serotonina, las proteasas plasmáticas, los sistemas de cinina, como la bradicinina y calicreína, sistema de complemento, donde actúan principalmente C3, el 5A y B y C9, sistema fibrinolítico de la coagulación, como fibrinopéptidos, productos de degradación de la fibrina, los metabolitos del ácido araquidónico, estos son de la vía ciclooxigenasa, como los peróxidos, la prostaglandina, el tromboxano, o de la vía de la lipoxigenasa, como los leucotrienos. También hay radicales libres de oxígeno, constituyentes liposómicos, citoquinas, factores de crecimiento. Todos estos mediadores se vuelcan a la circulación y son los que provocan esta respuesta inflamatoria a nivel de los órganos. En este gráfico ustedes pueden observar esta respuesta inflamatoria sistémica que se puede dar por distintas enfermedades, por ejemplo pancreatitis, quemadura, trauma, y que si se asocia a la sepsis con un origen infeccioso, con bacteriemia, ovidemia, fungemia o parasitemia, esto provoca en última instancia un síndrome de disfunción orgánica múltiple, es decir, la mayoría de los órganos vitales para la economía dejan de funcionar correctamente y si no son tratados llevan indefectiblemente a la muerte del paciente. Entonces podemos decir que este síndrome de falla orgánica múltiple o de disfunción orgánica múltiple es la presencia de una alteración de las funciones orgánicas en un paciente agudamente enfermo, en el cual
la hemostasis no puede ser mantenida sin algún tipo de intervención. Algunos factores de riesgo que tenemos en el paciente: los añosos no responden bien a este tipo de el organismo no tiene una reserva de respuesta para este tipo de situaciones. Si existen comorbilidades, la obesidad también, se ha visto que el síndrome masculino también está desarrollado, y la predisposición genética. Ustedes esto lo han visto recientemente en este tipo de síndromes de difusión orgánica múltiple, en lo que vivimos actualmente con infección por COVID-19. En el caso del trauma también estamos hablando que qué pacientes tienen mayor riesgo. Por ejemplo, aquellos pacientes que tienen un score de severidad mayor a 25. En el traumatismo cerrado también tienen mayor riesgo. El exceso de base también las primeras 12 horas por aumento de producción del lactato, y también la hipotermia menor a 35 es un riesgo para este tipo de síndromes. También a consecuencia del tratamiento puede haber algún tipo de alteración y síndrome de fallo orgánico múltiple o disfunción orgánica múltiple, como una reanimación excesiva o inadecuada, cuando hay mayor transfusión de sangre, más de pseudounidades de glóbulos rojos. En el caso de que el shock persista más de 24 horas, el tratamiento va a ser casi insuficiente. La hiperglucemia, y en el caso del síndrome compartimental abdominal, también por causa del tratamiento, puede agravar este síndrome. Este gráfico nos muestra cómo es la fisiopatología del síndrome de disfunción orgánica múltiple, donde hay una náusea que podemos poner ejemplos como infección. Se produce un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica por la liberación sistemática de mediadores que habíamos mencionado, producto de tratar de contrarrestar la acción de la náusea o sus toxinas. Hay cambios hemodinámicos como vasodilatación, depresión miocárdica, redistribución de flujo, cambios microvasculares como daño endotelial, formación de microémbolos, shunt arteriovenosos, y el organismo comienza a utilizar en forma deficiente el oxígeno, ya que la célula no puede tener una homeostasis para el manejo del oxígeno, ya sea para el ingreso o a nivel aerobio, donde comienza la producción de ácido láctico en forma anaeróbica. Esto provoca la alteración de la función celular para el proceso de oxigenación, lo que provoca este síndrome de disfunción orgánica múltiple. Bueno, así es como se llega a que los órganos fallen en su totalidad, comenzando con la presencia de una náusea, en este caso la infección, y la activación de todo este sistema. La sepsis es la respuesta clínica a la infección, y la sepsis severa, que se refería a la complicación con disfunción orgánica. Si a esto le sumamos que el paciente tiene alteraciones a nivel hemodinámico, se presenta un shock séptico, con alteración de la perfusión y disfunción hemodinámica tisular, donde el organismo no puede contrarrestar la respuesta inflamatoria. En el síndrome de disfunción orgánica múltiple aparecen anormalidades funcionales en más de un sistema orgánico vital.